Hola hermanos, que Dios los bendiga, Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, donde te encuentres. Estamos otra vez compartiendo la palabra del Señor y queremos extenderle un abrazo fuerte, un abrazo gigante, como me gusta a mí poner en los mensajes, porque gigante es el amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y en este tiempo seguimos alentándonos unos a otros, acompañándonos a continuar adelante. ¿Sí? Sabemos que Dios está teniendo misericordia de nuestra congregación porque nos está bendiciendo al conocer el estado de los hermanos y a pesar de todo que pueden salir adelante. Les recordamos que si alguno de ustedes está pasando por alguna necesidad que requiere la asistencia tanto del liderazgo o de los hermanos, favor de hacérnoslo conocer para que podamos estar allí a tiempo, ¿sí? Sabes que sería para nosotros muy triste que nos enteremos pasando los días que estuviste pasando algún tipo de situación o de necesidad y que no pudiste contar con los hermanos a tiempo. Así que te abrazamos, te bendecimos y te encomendamos a la gracia maravillosa del Señor. Quiero compartir en esta oportunidad unas palabras acerca de la restauración, de la importancia que tiene el hecho de poder mirar al otro con esa mirada que brinda una segunda oportunidad, una verdadera segunda oportunidad. Quiero compartir acerca de la historia de un joven a quien se le dio una verdadera segunda oportunidad y vamos a ver que cuando estas oportunidades son dadas en la gracia de Dios, en el favor de Dios, entonces las personas pueden aprovecharlas y encontrar restauración en sus vidas. Estamos ultimando los detalles para lanzar el curso Avanzando hacia la madurez espiritual. Estoy trabajando en el diseño de ejercicios, de cuestiones, de preguntas que ayuden a que la realización del curso los invite a trabajar, a pensar un poquito más y de esa forma entendemos que se va a profundizar el estudio de la palabra de Dios y el objetivo es precisamente poner en contacto nuestras necesidades con la verdad de la palabra de Dios, porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí? Así que entonces también les pido oración, porque este curso Dios ha previsto ahora con los nuevos planes, que no se realizara tan solamente en algunos grupos pequeños de la iglesia, sino que estuviera a disposición incluso desde el internet. Por eso tenemos confianza en que vale la pena el tiempo que le dediquemos al diseño y también toda oración que apoye esta obra para que el Señor pueda disponer de este curso y de esta herramienta y bendecir también a otras vidas y otros ministerios conforme Él desee hacerlo. Jesús sanó a 10 leprosos en una oportunidad, ¿se acuerdan? Y cuando eso sucedió, también sabemos que solamente uno de los 10 volvió a reconocer a Jesús postrándose y adorándolo. Podemos decir a lo largo de la historia que el Señor ha bendecido a las multitudes de formas diferentes, pero siempre son unos pocos los que vuelven y disponen su corazón para adorar y servir al Señor. Pero me parece que cuando hablamos de un trabajo pastoral, de un trabajo profundo, de un ministerio que va al meollo de la cuestión, que va a las cuestiones de raíz, que a las personas les impiden experimentar la verdadera libertad en Cristo, los números se invierten. Me parece que ahí es al revés. Antes, 1 de cada 10 permanecían, pero cuando hablamos del ministerio de restauración, me parece que los números se invierten. Me parece que son más los que permanecen en el camino del Señor que aquellos que se van.
Por eso qué importante es que la iglesia tenga una visión restauradora y no solamente una visión de un Dios que provee y no acompaña el crecimiento o no desafía a sus hijos a seguir creciendo y a desarrollar su vida espiritual. Esta historia la encontramos de Juan Marcos, la encontramos en el libro de los Hechos, primer viaje misionero. El Espíritu Santo dijo que apartasen a Bernabé y a Pablo para una tarea, y junto con ellos les iba a acompañar el sobrino de Bernabé, ¿sí? Y ya zarparon, ya están en viaje, se están desplazando, van por mar, llegan a una isla, se dirigen hacia el continente nuevamente, hacia otra región, y en el versículo 13 del capítulo 13 podemos leer que, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Allí no sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos que él los abandona. ¿Sí? No sabemos si fue el temor, si fue falta de fe, de compromiso, no sabemos qué es lo que realmente sucedió, pero el viaje misionero continúa solamente a través de Pablo y de Silas, y así termina todo ese viaje misionero. Pasaron los meses, años que duraban esos viajes, pasó un tiempo determinado y Pablo le establece a Silas la posibilidad de volver a visitar a los hermanos. Hechos capítulo 15, versículo 36, Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sí? Es interesante en esta parte que Bernabé tenía, ¿sí?, un espíritu consolador. Bernabé tenía en mente la posibilidad de brindarle a su sobrino una segunda oportunidad. Y esta oportunidad se presenta en este momento en que Pablo propone hacer un segundo viaje con el fin de poder ver el estado de los hermanos a quienes les habían predicado. Y en este viaje, ¿sí?, se vuelven, digamos, como a reflotar aquellas experiencias del primer viaje misionero que tuvo este joven. ¿Sí? Allí él recuerda cómo fue la salida, pero sobre todo recuerda el momento en que abandona y todas esas emociones que tenía en su corazón, la alegría de estar sirviendo al Señor y la gran tristeza de haber causado decepción. Decepción al Señor, decepción a Pablo, decepción a su tío, decepción a la iglesia. ¿Sí? Este joven cargaba sobre sus espaldas el peso de la frustración, el peso de ser una persona decepcionante. Y aquí en esta oportunidad, donde se encuentra la oportunidad de sanar todas esas cuestiones, al contrario, se profundiza. Porque a la frustración, a la decepción que él sentía, se le suma el rechazo de Pablo. No, al cobarde, no, yo no lo voy a llevar. A aquel que no estuvo a la altura de las circunstancias nuestro primer viaje, no. Y no había, diríamos nosotros, no había como, ¿sí?, forma de hacerle torcer el brazo o de cambiar de posición a Pablo en este sentido.
Pero además, no solamente Marcos experimenta el rechazo de Pablo, sino que él también ve que los líderes de la iglesia se están peleando, están discutiendo, están en desacuerdo y por ende se están dividiendo en sus decisiones. Noten que la iglesia misma dice que encomendaron a Pablo y a Silas a la gracia del Señor, pero no dice el texto bíblico que también hicieran lo mismo con Bernabé y con Marcos. Pareciera que hasta la iglesia fue arrastrada en esta falta de misericordia de Pablo, ¿sí? Y como que los hermanos tuvieron que escoger un bando o una de las partes, por así decirlo. Así que allí está Marcos viendo que la iglesia se divide y todo es a causa de su pasado. ¿Cómo te sentirías si los líderes y la iglesia discuten en tu presencia y se dividen por causa de tus fracasos? Sin duda alguna que si no estaba sanada todas las cuestiones relacionadas al primero, esta segunda oportunidad, ¿sí?, ahondó mucho más esa crisis emocional, esa falta de identidad, esa falta de valor, de estímulo. Digamos que Marcos estaba pasando quizás el peor momento de su vida. Peor que el primero, porque en el primero él falla, pero en el segundo, ¿sí?, se lo señalan con gran intensidad, ¿sí? Queda expuesto que no había lugar para él en esa congregación. No había lugar para él en ese equipo de trabajo. Y entonces, lo único que le queda a Marcos, a Juan Marcos, es el acompañamiento que le está brindando Bernabé. Bernabé, podríamos decirle, le da a su sobrino una verdadera oportunidad. Porque en una verdadera oportunidad hay acompañamiento, hay consolación y hay capacitación para que se pueda poner a prueba y así poder aprobar ser una persona que encuentra la aprobación para servir al Señor. Y esto es lo que el ministerio de Bernabé sintetiza. Bernabé toma su tiempo y Bernabé sacrifica la gloria de un segundo viaje misionero y de visita a las iglesias con el gran apóstol Pablo por amor y por invertir en su sobrino. Es decir, él prefiere negarse a la fama, ¿sí?, y adoptar un servicio a los anónimos. Esta actitud de Bernabé no es fácil de encontrar. La mayoría de las personas siempre quieren los podios, siempre quieren los reconocimientos, siempre buscan la fama y el ser visto y reconocido por las organizaciones y aún por las iglesias. Pero son pocos los que están dispuestos a invertir tiempo y a invertir sus vidas y amor por servicios anónimos. Pero Bernabé tuvo esta actitud y pasados los años dio frutos este trabajo. Pasados los años, ¿sí?, se lo menciona a Marcos, es mencionado que está con Pablo en Roma, pero en otros de los viajes, Pablo le escribe a Timoteo y en el capítulo 4, en el versículo 11, le cuenta: «Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Qué interesante. Pablo califica a Marcos como una persona útil para el ministerio. Y cuando nosotros estudiamos las cartas pastorales, las epístolas pastorales, las cartas que Pablo escribe a Timoteo, a Tito y a Filemón, entendemos que el concepto de utilidad ministerial que tiene Pablo es de altísimas demandas, ¿sí? Pablo
no considera que se califica fácilmente para el servicio al ministerio. Por eso le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, y que se refiere no de poner manos sobre una persona para orar, por ejemplo, por sanidad, sino que se refiere a ordenar a un ministerio público, a una persona con ligereza, es decir, sin que antes se conozca su testimonio, sus actitudes, sus intenciones, ¿sí? Y su ministerio. Pablo está considerando a Marcos una persona útil para el ministerio. Pero no fue Pablo el que trabajó en la restauración de Marcos, fue Bernabé. Existen por lo menos 10 años de silencio después de que Bernabé fuera con Marcos a la zona de Chipre. Es decir, en la historia no se encuentran registros que fehacientemente se pueda decir y se pueda documentar qué pasaba en esos años en la vida de ambos. Así que entonces es muy probable que esos 10 años hayan servido para la capacitación, la restauración y la preparación para el servicio al Señor de este joven Marcos. Y aquí está Pablo entonces ahora disfrutando del trabajo de otro ministerio de restauración. Claro que nosotros vemos en la misma vida de Pablo que cuando van pasando los años, hay en él un crecimiento en la gracia, un crecimiento en todas las virtudes cristianas, como es de esperarse en cada uno de nosotros, que con el correr de los años haya un crecimiento, una maduración natural de la vida, acompañada o profundizada por la sabiduría de Dios y la presencia de nuestro Dios. Pero no solamente Pablo disfruta de la restauración de Marcos. También lo disfruta toda la iglesia porque él no está colaborando con Pablo, él está colaborando con Dios, está trabajando a la par del Señor, está siendo útil al Señor en todo aquello que el Señor le está encomendando y le está pidiendo que él lleve a cabo. O sea que Pablo disfruta del ministerio de Marcos, Pablo disfruta de la restauración de Juan Marcos, la iglesia de aquel entonces disfruta de la restauración, la familia de Juan Marcos disfruta de su restauración, pero ¿sabes qué? Vos y yo también disfrutamos de la restauración de Juan Marcos. En dos sentidos o en dos maneras. Número uno, porque su sanidad interior nos inspira. Si él pudo haber sido restaurado, también nosotros podemos pensar que existe una verdadera nueva oportunidad para que nuestras vidas puedan ser restauradas, acondicionadas y preparadas para servir al Señor. Pero la segunda manera también en que nosotros disfrutamos la restauración de Juan Marcos es porque él es el autor del Evangelio que conocemos como el Evangelio según Marcos. Él es uno de los 4 escritores del Evangelio del Señor Jesucristo, junto con Mateo, con Lucas y Juan. Pero él es el primero en escribirlo y hasta probablemente sea el primer libro de todo el Nuevo Testamento que se haya escrito. De eso no hay certeza, junto con la carta de Santiago están allí, ¿sí? Viendo cuál de las 12 es el primero. Pero no hay duda que es el primero de los 4 evangelios. O sea que cada vez que leemos el evangelio escrito por Marcos, nosotros estamos también disfrutando aquel trabajo de Bernabé en la soledad y en el anonimato. Estamos trabajando junto con Dios en el crecimiento, en esta bendición de ver qué impacto y hasta dónde puede llegar a usar Dios una vida que es restaurada. Juan Marcos era el hijo de una tal María. Bueno, en la Biblia hay muchas Marías, ¿verdad? Pero esta María es una María que hemos mencionado hace poco en uno de los mensajes cuando hablamos allí que en el cielo no está de cuarentena,
¿sí? En Hechos capítulo 12, el versículo 12, cuando Pedro es liberado por la intervención del ángel, él va y se dirige, ¿sí?, hacia una casa. Y dice el versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Juan Marco es fruto de la iglesia reunida en las casas, es fruto de un grupo pequeño. Hace un tiempo también recuerdo que he mencionado de no menospreciar el día de las pequeñeces, de no cometer el error de pensar que a veces hay cosas que son pequeñas y no merecen la importancia o la dedicación que Dios está esperando que nosotros le concedamos. Y creo que este consejo es válido también para hoy. Pablo menospreció el servicio de Marcos porque lo consideró pequeño, lo consideró insuficiente, lo consideró no apto para sus expectativas o quizás su estatura espiritual o su forma de trabajar. Bernabé no miró la pequeñez de Marcos, Bernabé miró la grandeza de la obra de Dios. Bernabé no miró la pequeñez del hoy, sino la grandeza del mañana. Bernabé pudo ver 10 años adelante lo que Dios estaría haciendo y a través de la vida de Marcos. No se enfoca Bernabé en lo que no es Marcos, su sobrino, sino que se enfoca en lo que será en el Señor. No se queda con lo que la persona no hizo bien, con los errores. Se extiende a todo lo que Dios hará en y a través de él. Así que entonces, qué interesante, qué apasionante es la historia de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y además, hablando de nombres y sobrenombre, son interesantes los significados tanto de Juan como de Marcos. Juan significa que Jehová ha hecho gracia. Y Marcos significa gran martillo, con un significado especial de la idea de romper. Así que podemos, si combinamos estos dos significados, podríamos decir que la restauración se concreta cuando los llamados por la gracia de Dios, Juan, son capaces de romper, Marcos, las cadenas que les impedían servir a Dios. Por la gracia de Dios, Juan rompió las cadenas que le impedían servir al Señor, Marcos. Por la misma gracia, vos también podés romper las cadenas que te aten al pasado, a un error, a un fracaso, a una frustración, a un rechazo o a cualquier otra cosa. No hay cadena que el poder del amor del Evangelio de Jesucristo no pueda romper. Por la gracia de Dios, en Cristo somos más que vencedores. Así que quiero alentarte, iglesia, a que mires allí donde estás, en tu grupo pequeño, y no menosprecies las pequeñeces. Mira los más pequeñitos y míralos dentro de 10, 15, 20 años, algunos en meses, porque todos son útiles al propósito de Dios y al plan de Dios, aún en la edad en la que nos encontramos. No mires lo que no son, enfócate en lo que serán en el Señor. Y te aliento a que ores en esa dirección, a que ores declarando, creyendo y confesando que la gracia de Dios para con sus vidas les capacitará para romper cadenas que les impidan servir al Señor. A todos nuestros hermanos les extendemos un fuerte abrazo y les deseamos, hermanos, sigan orando, sigan clamando, porque vamos a ver al retorno de esta cuarentena cómo el Señor ha estado trabajando en restauración de vidas y de relaciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde,
Que el Señor te muestre su rostro de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.